y es amor. El amor resume todos estos 10 mandamientos. Y no solo también que estén orando por nosotros, por la predicación, sino también por algunos hermanos. Sabemos que algunos hermanos tienen algunas necesidades como falta de trabajo, así como nosotros, digamos, le oramos siempre al Señor cuando tenemos dificultades, no solamente una vez, a veces oramos solamente por los hermanos, nos dicen que tienen dificultades y oramos solamente una vez por ellos. En cambio, cuando nosotros tenemos dificultades siempre vamos al Señor muchas veces. Entonces también les pido que también estén orando por los hermanos que se les presentan algunas dificultades, no una, dos, sino muchas veces hasta que el Señor pueda cumplir sus promesas. Entonces vamos a ir a Éxodo 20 para empezar en este día. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie como reverencia hacia la palabra de Dios. Vamos a leer de Éxodo 20 del 1 al versículo 17. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20, 1. Dice: y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo este día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Nos podemos sentar? Si nos damos cuenta, casi siempre juzgamos todas las cosas a la luz de los 10 mandamientos. Por eso es fácil decir que en el mundo que nosotros nos encontramos se encuentra sumido en una profunda crisis, porque todos los hombres quieren vivir como ellos desean y nunca les importa nada. A los hombres que nosotros vemos y muchas de las personas que nosotros conocemos, a ellos ni siquiera les importa romper la ley de Dios. Y lo más grave que se presenta en esto es que aún entre personas que son cristianas y otras que se hacen llamar cristianas, también suceden todas estas cosas en sus vidas, que viven como si verdaderamente no tuvieran una ley. Incluso muchos podemos ver que hay cristianos que incluso pueden llevar 5, 10, 15 años asistiendo a una iglesia, y estos cristianos ni siquiera tienen un verdadero entendimiento de qué son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Incluso nosotros podemos encontrar que muchos cristianos que también llevan demasiados años en la iglesia, uno le pregunta que recite los 10 mandamientos de memoria, ni siquiera nos pueden dar los 10 mandamientos, solamente se saben una serie por ahí, 5, 6, 7, pero no conocen realmente los 10 mandamientos de memoria. Y muchos de estos cristianos que conocen los 10 mandamientos es porque los han aprendido de la Iglesia Católica Romana, por la tradición católica romana.
Porque cuando preguntamos a nosotros siempre por el primer mandamiento nos van a responder: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 22:37. Pero resulta que este no es el primer mandamiento que nosotros acabamos de leer. Este mandamiento no corresponde a los 10 mandamientos, pero este mandamiento sabemos que es el primer y grande mandamiento que resume los 4 primeros mandamientos que nosotros acabamos de leer. Este es el resumen de los 4 primeros mandamientos, como vamos a ver a medida que nosotros continuemos con este estudio. Pero por lo menos entre los evangélicos podemos decir que estos 10 mandamientos de la ley moral, ningún cristiano se atreve a negar los 10 mandamientos de Dios. Pero aún así, cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, podemos encontrar incluso algunos cristianos que dicen: sí, claro, los 10 mandamientos, pero estos 10 mandamientos solamente pertenecen a la ley mosaica y no son unos mandamientos especiales de parte de Dios. Como nosotros sabemos, los 10 mandamientos tienen un lugar muy importante dentro de las Escrituras y tienen un lugar de preeminencia. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta con facilidad que los 10 mandamientos siempre van a tener una preeminencia. Primeramente, sobre los demás mandamientos que nosotros vamos a encontrar en la Escritura. Por ejemplo, Éxodo 40:20 nos dice que los 10 mandamientos tenían un puesto especial porque los 10 mandamientos se encontraban dentro del arca. Esto significa que los mandamientos tenían una relevancia mucho más importante que la que tenían los otros mandamientos que nosotros encontramos en toda la Escritura. Éxodo 40:20 dice: y tomó el testimonio, acá está hablando de los 10 mandamientos, y los puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima y encima el propiciatorio sobre el arca. Como sabemos, el arca del pacto para los israelitas está íntimamente asociado con la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. En cambio, el libro del pacto y el resto de leyes no recibieron este reconocimiento, por así decirlo, especial, sino, como dije antes, estas leyes fueron puestas al lado del arca, como nos dice Deuteronomio 31:26. Tomad este libro, el libro de la ley, y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, los mandamientos, por encontrarse dentro del arca, podemos notar que tenían un lugar especial y una preeminencia especial. Podemos ver que estas leyes son especiales porque también estas fueron las únicas leyes que fueron escritas con el dedo de Dios, como nos dice Deuteronomio 9:10, dice: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, acá haciendo referencia a Éxodo 20, en medio del fuego en el día de la asamblea. Además, estas leyes que Dios le dio a Israel fue el primer código legal escrito que tuvieron en ese momento los israelitas. Por eso vemos que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 3:17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo nos dice que esta fue la primera ley que recibieron los israelitas de parte de Dios. Los israelitas recibieron los 10 mandamientos de parte de Moisés, el cual Moisés los recibió directamente de parte de Dios, y estos mandamientos revelan la voluntad revelada para todos los hombres de parte de Dios. Esto no quiere decir que los israelitas tenían solamente los 10 mandamientos para ellos regirse, para regir el pueblo, porque nos vamos a encontrar que ellos también tenían otra serie de leyes, como son las leyes morales, donde corresponden los mandamientos, las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Las leyes morales podemos decir que son las normas de ética. Por lo general nosotros las vamos a identificar con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Las leyes civiles son las leyes para el gobierno y para la sociedad. Estas leyes están especialmente durante el periodo de la teocracia en Israel. Son las leyes que Dios estipuló para el gobierno y cómo debía ser regido todo el pueblo de Israel para aquel momento.
Y las leyes ceremoniales son las que Dios dio primeramente para la adoración. Casi siempre nosotros asociamos las leyes ceremoniales, más que todo es para los sacrificios del Antiguo Testamento y la administración del tabernáculo del templo, pero las leyes ceremoniales son primeramente para una instrucción de adoración hacia Dios. En cada uno de estos tipos de leyes, fueron unas normas completas que Dios dio en ese momento al pueblo de Israel, ya que las leyes no solo regulaban una pequeña parte de la vida de las personas, sino que regulaban toda su vida en general. Estas tres clases de leyes también podemos encontrar tres cargos o oficios diferentes en cada una de ellas, que son importantes dentro de la teocracia de Israel y también para nosotros dentro del nuevo pacto. Estos tres cargos son el de profeta, sacerdote y rey. La ley moral podríamos decir lo que corresponde al oficio de sacerdote, que es el establecimiento y los requisitos de Dios para la justicia. La ley ceremonial es donde está a cargo los sacerdotes desarrollaban funciones de expiación, y la ley civil, que es la que está relacionada con el cargo de rey y la autoridad gobernante de todo el pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que todos estos oficios se cumplen en Cristo, y sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien intercede ante el Padre por nosotros, es nuestro profeta, quien nos dio a conocer la voluntad de Dios, y también es nuestro rey, que cuida, protege a su iglesia, y también nosotros debemos obedecer también a nuestro rey. Romanos 10:4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia de justicia a todo aquel que cree. Como sabemos, Jesucristo cumplió perfectamente toda la ley. Dios es quien nos ha dado la ley, y también Dios es quien nos ha dado sus mandamientos, por el cual nosotros nos debemos regir. Las Escrituras también nos enseñan que Dios también es creador, soberano, Señor de todo el universo, y que también es un supremo legislador, y Dios también ha puesto unas leyes morales por el cual el hombre también debe vivir. Y Dios juzgará la obediencia de estas leyes, Dios juzgará la obediencia y su desobediencia a estas leyes, ya que estos son el reflejo del carácter de Dios, del carácter de la santidad de Dios. Como sabemos, Dios siempre a los hombres les habla de muchas maneras, ya sea por medio de la conciencia o por medio de la providencia. Pero cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, Dios nunca había hablado de esta manera, o sea, de Él a escribir sus mandamientos. Aunque Dios ya antes había dado estos mandamientos a los hombres, porque sabemos que los 10 mandamientos, están escritos en el corazón de todos los hombres, porque así nosotros no conociésemos los 10 mandamientos, saberíamos que mentir es malo, que robar es malo. Incluso si nosotros miramos algunas tribus indígenas que ni siquiera ellos tuvieron acceso a las escrituras, ellos condenaban muchas de estas cosas, porque Dios les dio su ley, y esta ley, los mandamientos, estaban escritos en el corazón de las personas. Y lo que nosotros conocemos como el decálogo. Esta palabra decálogo más que todo significa deca 10, logos palabras, significan 10 palabras. Y estas palabras, como nosotros sabemos, están escritas en los corazones de todos los hombres. Aunque sabemos que por el pecado muchas veces algunas de estos mandamientos para algunas personas pueden ser muy borrosos ya por el endurecimiento de su corazón, pero estas leyes están en el corazón de todos los hombres. Por eso cuando nosotros leemos el relato de Génesis en el Antiguo Testamento, aunque en este momento Dios no había dado su ley escrita en tablas de piedra hasta ese momento, aún así Dios condenó el mundo antiguo porque ellos conocían los preceptos y los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos 2:14: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en
en sus corazones. Los hombres así no conozcan los 10 mandamientos y los 10 mandamientos y obran de acuerdo a ellos, están mostrando que ellos sí tienen esa ley escrita en sus corazones. Y también Dios le ha dado una conciencia para discernir, para que ellos puedan mirar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso cuando nosotros leemos Génesis 6:5, dice ahí Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios juzgó al mundo antiguo bajo la ley que los hombres tenían escritas en sus corazones. Por eso dice Génesis que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. Y esto es impresionante, ver que el único que tiene esta ley y una conciencia y el concepto de moralidad es el hombre, porque vemos que hay muchas criaturas que Dios creó y que comparten muchos sentidos, al igual que el hombre, ya sea la vista, el oído o el olfato. Todos estos sentidos, muchas cosas, incluso parte de nuestro ADN nosotros podemos encontrarlo también en algunas criaturas, pero la moral solamente Dios se la ha dado a los hombres. Dios no le dio una conciencia y una ley moral a ningún animal, solamente esto se lo dio a los hombres, y esto es una cualidad que hace superior a los hombres más que un desarrollo físico de cualquier criatura. Por eso, con la ley que Dios nos ha dado, nosotros podemos juzgar fácilmente algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros le prestábamos dinero, digamos, a un amigo, sabemos que si nosotros le prestamos este dinero, esta persona tiene que regresarlo. O, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el banco, estamos haciendo la cola para pagar algo y llega una persona, intenta meterse a la fila, nosotros le vamos a decir que respete la fila. O cuando nosotros le hacemos un favor a una persona y esta persona nos paga mal. En todos estos casos estamos apelando a un modelo de conducta que esperamos que ya las personas conozcan, porque ya Dios le ha dado cierto modelo de conducta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ejemplo, a la persona que nosotros le prestamos el dinero, al cobrárselo, esa persona no va a decir, es que yo no sabía que tenía que devolverle el dinero. Lo que va a decir esta persona es que va a buscar excusas, va a justificarse para de pronto no pagarnos el dinero. La persona nunca va a ir en contra de lo que Dios ya estableció, nunca va a ir en contra de la moral. Por ejemplo, cuando una persona es acusada de homicidio, esta persona no va a decir, es que la ley de homicidio está mal, esta ley no debe existir. Él va a decir, no, yo no maté a nadie. Entonces, lo que le interesa a la persona es su interés particular y no va a ir en contra de una ley universal que Dios ya ha estipulado. Por eso vemos que las personas en cualquier parte del mundo reconocen y tienen presentes unas reglas, las cuales nosotros llamamos morales. Inconscientemente o no, estas personas están reconociendo unas normas que nosotros llamamos ley moral y que básicamente nosotros las vamos a encontrar resumidas en los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor nos dice que todo lo que nosotros esperamos de como los demás nos traten a nosotros, esta es la medida como nosotros también debemos de tratar a los demás, porque todos nosotros tenemos una ley y sabemos discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, si a nosotros nos gusta que nos respeten y que nos traten bien, este es el modelo que nosotros debemos de seguir para nosotros tratar a las demás personas. Y estas reglas o leyes morales las podemos resumir en una lista que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Aquí, y estos mandamientos básicamente los vamos a encontrar en Éxodo 20 que acabamos de leer y también en Deuteronomio capítulo 5. Distintas tradiciones teológicas enumeran los mandamientos de diferentes maneras, pero nosotros los vamos a enumerar los 10 mandamientos de la manera tradicional protestante. Estos 10 mandamientos se pueden resumir de la siguiente manera. Primer mandamiento:
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Este primer mandamiento se refiere a la adoración. Solo Dios es el único que nosotros podemos adorar y por ende se nos prohíbe adorar cualquier criatura o cosa creada por Dios. Casi básicamente los 4 primeros mandamientos se refieren a la adoración. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Éxodo 20 del 4 al 6. Este segundo mandamiento se refiere a la adoración. Solo debe ser adorado Dios y se prohíbe hacer algún retrato o imagen de cualquier deidad o cualquier criatura para adorar en cualquier forma. Incluso si nosotros imaginamos en nuestra mente cualquier Dios, ya estamos rompiendo el segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Este mandamiento se refiere también a la manera de adorar, que se debe adorar con reverencia, donde se prohíben las palabras sin sentido, se prohíben las bromas contra la palabra de Dios y se prohíbe toda clase de votos. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20 del 8 al 11. Este mandamiento se refiere a que uno de 7 días nosotros debemos de santificarlos. En 6 días nosotros debemos de hacer todos nuestros asuntos en el mundo, como trabajar, estudiar, dedicarse a la familia, sin descuidarnos también de nuestras almas. Pero en el 7º día debe ser un día solamente de servicio a Dios. Este día es el día más lleno de bendición para nosotros, porque es en el día que nos encontramos con los hermanos y escuchamos la palabra de Dios predicada. Acá estos 4 mandamientos que acabé de leer son los que resumen esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón. Aunque algunas personas meten acá el 5.º mandamiento, pero yo considero que el 5.º mandamiento ya es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el 5.º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento se refiere a que debemos estimar a nuestros padres y lo debemos de hacer demostrándolo primeramente con nuestra conducta y obediencia hacia ellos, así ellos sean incrédulos. 6.º mandamiento, no matarás. Este mandamiento se refiere a que debemos de cuidar nuestra vida y la seguridad también de las demás personas. Así como tenemos consideración por nuestra vida, también debemos tener consideración por la vida de las demás personas. 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Este mandamiento no solo se refiere a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que también se refiere a los malos pensamientos, se refiere también a los malos deseos por alguna persona, también incluye ver películas, revistas pornográficas, tener conversaciones obscenas, impuras, también condena este 7.º mandamiento. 8.º mandamiento, no hurtarás. Éxodo 20:15. Este mandamiento se refiere a que debemos respetar lo que tienen los demás y no quitarle nada a nadie, porque Dios es el que nos da todas las cosas que nosotros tenemos. 9.º mandamiento, no dirás falso testimonio. Éxodo 20:16. Este mandamiento se refiere al buen nombre de nosotros como también al buen nombre de nuestro prójimo, y se nos prohíbe hablar cualquier falsedad o decir cualquier mentira de nuestro prójimo. 10.º mandamiento, no codiciarás. Éxodo 20:17. Este mandamiento se refiere a que no debemos tener ningún deseo por algo que posee nuestro prójimo, como también prohíbe cualquier deseo ilícito que nos produzca algún placer a nosotros. Más o menos este es el resumen de los 10 mandamientos. Después los vamos a estudiar uno por uno más detalladamente. Pero cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, también nosotros debemos de tener demasiado cuidado, ya que pueden presentarse muchos malos entendidos. El primer error que podemos caer con los 10 mandamientos es el legalismo. El legalismo es la idea que tienen muchas personas que piensan que yo puedo ser salvada obedeciendo los mandamientos. Por eso vamos a ir a Gálatas 3:10.
Gálatas 3:10 dice, porque los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito, escuchen lo que dice, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas por el libro de la ley para hacerla. Básicamente se podría decir que sí se podría uno salvar por los mandamientos, pero debe cumplirlos todos y nunca haber pecado durante toda la vida. Cuando nosotros hablamos de los mandamientos, también debemos de tener en cuenta, no solamente los mandamientos no significan hacer, no hagas, no hagas, no hagas, sino los mandamientos también nos manda a hacer cosas. Entonces, cumplir toda la ley no significa que debemos dejar de hacer cosas, sino también hacer otras cosas para nosotros poder llegar a ser salvos por los 10 mandamientos. Pero por eso nosotros no deberíamos de fallar ninguno de estos mandamientos para poder ser salvos. Pensar que puedo ser salvo cumpliendo la ley sería negar la salvación por gracia, porque la salvación ya no sería por gracia, sino por obras. Como piensan muchas personas que dicen que la salvación es por gracia, pero cuando nosotros vamos a la práctica nos damos cuenta que estas personas se esfuerzan mucho por agradar a Dios y tienen que hacer obras y tienen que hacer muchas cosas para agradar a Dios. Entonces la salvación ya no sería un regalo de Dios, sino sería un esfuerzo del hombre por ganarse este regalo. Esto del legalismo lo vamos a tomar más adelante y vamos a ver un estudio acerca del legalismo para ver más completamente este tema. Otro error que nosotros podemos encontrar dentro de la cristiandad es decir que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto acaba con todos los mandamientos. Ya no tenemos que cumplir ninguno de los mandamientos, pero esto es contrario a lo que enseña nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y Romanos 6:1 nos dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Entonces, los que creen que no tenemos que cumplir los mandamientos es lo que nosotros conocemos en el mundo evangélico como antinomianismo, anti contra nomos, contra la ley. Aunque estos son los dos errores más comunes que nosotros vamos a encontrar dentro del cristianismo, como dije antes, los vamos a considerar en otros estudios con más profundidad para no llegar de pronto a cometernos nosotros alguna clase de estos errores, y además nos sirve para mostrarle a las personas que creen esto cuánto equivocados están en cuanto a los mandamientos. Y ya para concluir en este estudio vamos a hablar acerca del ateísmo y del relativismo que se encuentra muy de moda en la actualidad en relación con los 10 mandamientos. Cuando hablamos nosotros de la ley moral, podemos decir que todo el mundo dice que sí hay una ley moral. Y si esta ley moral existe de verdad, como afirma todo el mundo, la pregunta sería para todas aquellas personas que de una u otra manera no creen en la existencia de Dios, ¿quién es el dador de esta ley moral? Porque cuando yo afirmo la existencia de la ley moral, también debería afirmar la existencia de que existe un dador de esta ley moral. Es una incoherencia aceptar la ley y negar al dador de la ley. Porque si yo afirmo que robar es algo malo y luego afirmo que Dios no existe, me estaría contradiciendo a mí mismo. Sería lo mismo que decir que las sillas donde ustedes se encuentran sentados en este momento se crearon por sí solas y aparecieron ahí de la nada. Nadie creería esto. Sabemos que alguien debió tomarse su tiempo para hacer estas sillas y después otra persona se tomó su tiempo para traerlas hasta acá. Si yo niego al dador de la ley, también debería negar toda la ley por completo. Y por ejemplo, una persona que no cree en Dios podría decir, si me roban o me golpean o me mienten, estaría bien, porque yo verdaderamente no creo en Dios, porque Dios fue el que dio la ley para que las personas se rigieran bajo estos principios. Entonces un ateo tampoco podría creer tampoco en la justicia, ya que no debería tener una medida para juzgar cuáles son los actos buenos y una medida también para juzgar cuáles son los actos malos.
Todos los seres humanos tenemos la capacidad de juzgar las cosas de acuerdo a la norma que Dios nos ha dado, pero sabemos que también unas cosas no juzgamos bien por nuestro pecado que hay en nosotros. A veces unas cosas no las podemos juzgar bien, pero si nosotros juzgamos de acuerdo a la norma de Dios, podemos juzgar bien las cosas. Aunque también nosotros nos podemos encontrar con otras personas que dicen que todo es relativo. Esta posición es la más fácil para nosotros refutarla, porque ellos argumentan diciendo toda verdad es relativa, y si toda verdad es relativa, entonces la declaración toda verdad es relativa sería totalmente una verdad absoluta. Y si es totalmente, entonces no todas las cosas son relativas y la declaración no existen, verdades absolutas, sería una falsedad. Pero todos sabemos que hay verdades absolutas. Incluso nosotros sabemos que la matemática es una ciencia exacta y muchas cosas que enseña la matemática son verdades absolutas. Y yo puedo decir con toda seguridad que 2 más 2 son 4 aquí en la China y en cualquier parte del mundo, y esto es una verdad absoluta para todo el mundo. Supongamos que tengamos un trabajador que es relativista y nosotros le pagamos 100 pesos mensuales, y le digo que cuando sumé su salario para pagarle los 100 pesos, sumé 50 más 50, y como no hay verdades absolutas para mí, 50 más 50 es 20, y le doy 20, ¿qué me respondería esta persona? Esta persona me respondería con una verdad absoluta: 50 más 50 son 100, no son 20. Aunque se cree que este pensamiento relativista surgió por Epicuro, nosotros conocemos en la Escritura a los epicúreos, que Pablo los nombra, y acá es donde se desprende este movimiento relativista, y después fue tomado por los filósofos empiristas y positivistas como David Hume del siglo XVIII, quien dijo: quiere Dios evitar el mal, pero no puede, entonces Dios es impotente. Puede pero no quiere, entonces Dios es malévolo. Quiere y puede, entonces ¿por qué hay mal? Este pensamiento es contrario a la que creería la mayoría de personas en su sano juicio, porque ninguna persona concibe verdaderamente un Dios malévolo. En cuanto a si Dios quiere y puede, lo primero que nosotros debemos preguntarnos es: así como un doctor cura una enfermedad de acuerdo a su conocimiento que él tiene en medicina, y no según el enfermo cree o piensa como él debe ser curado, de igual manera muchas personas piensan que el método de Dios es que el método de Dios no es el más adecuado para Dios regir el mundo. Incluso muchas personas tienen la osadía de decir que ellos podrían regir mucho mejor el mundo que Dios. Pero al igual que el médico, Dios tiene mucho mayor conocimiento que el enfermo. ¿O acaso es que algún hombre sabe más que Dios? Además, para nosotros erradicar el mal completamente de la faz de la tierra, lo primero que tendríamos que hacer sería eliminarnos a nosotros mismos y después destruir todo el mundo, exterminar todo el mundo. Porque toda la raza humana somos seres pecadores, siempre inclinados a hacer lo malo. Por eso nunca en este mundo se va a acabar la maldad, por el pecado de las personas. Pero aún con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad, aún así Dios quiere curarnos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿O es que acaso no es mejor para los hombres que Dios nos salve que exterminar toda la humanidad nosotros para que se acabe el mal? Nosotros podemos ver la misericordia de Dios porque aún Dios no ha pasado juicio sobre nosotros. ¿O acaso cuando nosotros vamos al doctor, le decimos al doctor: usted tiene que darnos una explicación completa de toda nuestra enfermedad, y después de que usted nos dé esa explicación completa de nuestra enfermedad, nosotros le decimos qué es lo que usted tiene que hacer para curarnos? Nosotros no hacemos esto porque nosotros confiamos en el conocimiento que esta persona tiene en medicina. Solo confiamos en esta persona porque sabemos que esta persona ha estudiado medicina y tiene sus conocimientos y sabe cómo puede tratar nuestra enfermedad. Entonces, porque con Dios siempre queremos que Dios nos dé pruebas absolutas. Y bueno, como seres humanos podemos discernir siempre lo bueno
lo malo, lo justo, lo injusto. Dios es quien nos ha dado este patrón para que nos sirva de modelo ideal. Este patrón son los 10 mandamientos, son leyes morales absolutas por las cuales debemos ser regidos. Por eso cuando personas quieren demostrar que Dios no existe porque dicen hay mucha injusticia, hay mucha crueldad, hay mucho desprecio y hay muchas cosas que pasan terribles en el mundo, afirman que Dios no existe. Por eso nosotros lo que vemos es que ellos están primeramente apelando a un modelo de justicia que Dios les ha dado. Nos dice que todas las personas tenemos un concepto mucho mayor de justicia que el que nosotros tenemos. Las personas tienen una idea universal de justicia que hemos recibido de parte de Dios, porque si el mundo careciera de esta justicia, la vida verdaderamente no tendría sentido. Por eso Dios nos ha dado sus mandamientos para que nosotros andemos conforme a su palabra y podamos seguir sus patrones que Él nos ha dado. Y con estos mandamientos nosotros podemos llegar a juzgar lo que está bien y lo que está mal. Y algún día el Señor Jesucristo vendrá y hará verdaderamente la justicia que muchas personas están esperando que haya en el mundo. Vamos a concluir acá y dentro de 8 días vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los mandamientos.